La predicación del Evangelio siempre trae unos retos y unas expectativas. Los retos es donde ir a predicar el Evangelio. Muchas veces pues podemos poner argumentos humanos por observación, hay lugares peligrosos, hay lugares que ya se predicó el Evangelio, no ha habido una respuesta. Bueno, ponemos un sinnúmero de retos. Pero también la predicación del Evangelio implica unas expectativas. Todos queremos, en cierta medida, que más gente llegue a nuestra congregación, ¿verdad que sí? Que conozcan a Jesucristo como el único Salvador personal, que sean libertados de la esclavitud del pecado y comiencen una vida llena de retos, llena de satisfacciones, llena de luchas y tristezas y alegrías, hasta que llegue el día de su muerte o el Señor venga y reinemos con Él. En ese sentido, algunos pues han decidido enderezar el arca. ¿Usted se acuerda de la historia del hombre que quiso enderezar el arca? El arca del pacto fue transportada con 2 bueyes, en una carreta, la forma incorrecta, no bíblica, y cuando tropezó el arca y se iba a caer, este hombre viene a enderezarla y Dios lo mata instantáneamente. Pues muchos creen que Dios necesita esa ayuda, enderezar el arca. Pero siempre he creído que en los temas del Evangelio, siempre he creído eso. La palabra de Dios es sencilla, sin mucha complicación. Y Cristo también nos habla claro, forma sencilla, sabiendo que los frutos, como dice el apóstol Pablo, el crecimiento, quien lo da es Dios. Yo quiero que me acompañen a la lectura de la liturgia, en la segunda lectura, Mateo 13, del 18 al 23, y me gustaría que oyéramos a Cristo y aprendiéramos de Cristo. Oramos. Señor bueno, gracias te damos en esta mañana, que en tu misericordia nos permite reunirnos para oír del Evangelio, oír tus grandes verdades y que tu nombre sea proclamado. Señor, bueno, escóndeme bajo la sombra de la cruz, perdona mis pecados y guíanos en esta mañana por el poder del Espíritu Santo, a que tu palabra sea correctamente predicada. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sabe, hermano? Mateo 13 están las parábolas del reino. Se conoce como parábolas del reino. Y una de las claves de la interpretación de las parábolas de Cristo, una primera clave, la primera sobre todas, es buscar cuáles parábolas Cristo interpretó. La primera clave. Si Cristo interpretó una parábola, no entra más otra interpretación. Y la gente se inventa cosas. Cuando ya Cristo dijo, esto es esto, y se acabó. Pero lamentablemente, muchos no quieren oír ni a Cristo. Quieren oírse ellos. En el versículo 18, ya después de dar la parábola del sembrador,
Él dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Es como si fuera a repetir la parábola, pero no, viene a explicar la parábola. Porque los discípulos estaban extrañados que Cristo le hablaba en parábolas a la gente. Y Cristo le explica, en versículos anteriores, por qué lo hacía. Porque era el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento del juicio sobre Israel, el cumplimiento del juicio sobre aquellos que rechazaban al Mesías, el cumplimiento del decreto de Dios que Dios solamente da a conocer a los suyos. Y empieza la explicación de la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cómo que no entiende la palabra? Son gente que se acercan por curiosidad, personas que se acercan por tendencias espirituales, búsquedas espirituales equivocadas, con presupuestos ya determinados, los cuales ellos están seguros que no van a ser retados. Porque si usted cree que todo el mundo es bueno y todas las religiones conducen a Dios, ¿cómo eso puede ser retado? Y llegan esas personas y cuando oyen la palabra, cuando oyen esa palabra de verdad, esa palabra que como espada penetra, no entienden. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en medio de tantas religiones, de tantas confesiones, de tantos ejercicios espirituales, usted me diga que Cristo es el único camino? Pero añade Cristo algo, dice, viene el malo. ¿Y cómo interpretamos el malo? Cristo dice, toma la imagen de aves que vienen a comer. Te siembran la palabra y vienen aves a comer esa palabra. ¿Quién puede ser el malo? Yo sé que algunos de ustedes están pensando en Satanás y eso no es ningún problema, hermano. Pero Satanás no se le presenta a esta persona, mire, eso es mentira. Satanás tiene muchos disfraces, como dice Pablo, como ángel de luz. Y viene acompañado de diferentes filosofías, de agendas, de modernidad, de epítetos negativos, amistades, familiares, el trabajo. Y esa palabra es minada. Ese hombre y esa mujer, escuche bien, su terreno no ha sido renovado por Dios. Es una presión no solamente interna, sino también externa. No quiere ser señalado en su trabajo como creyente, no quiere verse fanático, posiblemente tiene un estatus social en el cual él ha podido moverse sin mayor problema. Posiblemente su testimonio en el trabajo o en sus familiares no vale nada. Están junto al camino, hermano. Pueden estar aquí, pero están junto al camino, observando, como espectadores. Y poco a poco
se le arrebata lo que fue sembrado en su corazón, dice Cristo. Poco a poco va muriendo. Y llega un momento, por lo menos en las iglesias bíblicas, porque en las iglesias apóstatas nunca se va, se siente cómodo. También son iglesias que no llevan mucho número, ¿yo? Las iglesias apóstatas no llevan mucho número. La membresía en las iglesias apóstatas es el libro. Eso es así, yo no me estoy inventando eso. Si el libro dice que tienen 300 miembros y los domingos van 75, el informe a su oficina central son 300 miembros. Eso es así. Posiblemente de esos 300 miembros, 100, conjuntamente con los 75, recuerden, son iglesias apóstatas, ofrendan. Pero no hay una práctica de depurar listas. Vienen una vez, 2 veces al año, 3 veces al año. Son amigos del pastor apóstata también. Son espectadores, hermano. En las iglesias bíblicas, tarde o temprano los espectadores se van, porque no resisten la palabra. Llega un momento que es arrebatada por completo y no vuelven más. Desaparecen. Nosotros hemos tenido ejemplos aquí. Y ustedes se han acercado a mí, hermano, pastor, ¿qué tiene la vida de fulano de tal? Y fulana de tal. Y regularmente yo le contesto, porque sinceramente a usted no le importa, regularmente le contesto, ora por él. Ora por él. Así habla Cristo. Mire el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Usted no ha visto a esa gente? ¡Ay, muchachos! Esas son las promesas. Gente que son una promesa. En mi tiempo había un cantante español de mi época, Alma se debe acordar, Carlos Pérez también, Pepe Curé, Jenny, va a seguir la lista, Carlos de Jesús. Mire, Joselito, una promesa. Ese muchacho hizo película y cada vez que abría esa boca, hermano, era un ángel cantando, hasta que le cambió la voz. Y cuando vino la pubertad y le cambió la voz, era un címbalo que retiñe. Perdió todos los contratos. Terminó en drogas y en el ejército español, ¿verdad? Pues, como dice aquí Cristo, y el que fue sembrado en pedregales, en ese terreno que no tiene vida, que posiblemente la piedra húmeda le permite hacer un crecimiento tenue, y usted dice, ahí viene, como una matita que tengo en casa, que no sé, yo creo que ya sus días están contados, y yo le echo agua, y yo, dale, y mi esposa se ríe de mí. Oiga, y dice que este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo. ¡Wow! Yo, tremendo. Y nosotros contentos con él. Pero mire lo que añade Cristo. Pero no tiene raíz en sí. Dios no quiere la gente superficial, ¿oyó? Dios no le interesa a la gente superficial. Dios no le interesa a la gente que no tiene raíz. Porque cuando tú tienes raíz, no importa que te corten, tú vuelves a crecer. Y eso es lo que dice Cristo. Por eso dice más adelante, sino que es corta duración, es una estrella fugaz. Pues al venir la aflicción, el corte,
o la persecución por causa de la palabra, esto es muy importante, ¿yo? No es la aflicción por la pérdida de un ser querido, no es la aflicción por la pérdida del trabajo, es que sea perseguido por la palabra, por su convicción en lo que ha creído. Cuando llega esa hora, como una mujer, creo que fue en Luisiana, en esta semana pasada, que era la que registraba los matrimonios en el estado de Luisiana y renunció. Llevaba 24 años y ella dijo, yo no voy a redactar ningún matrimonio homosexual aquí. Así que yo renuncio. Y los jefes de ella se lamentaban, porque era una empleada excelente. Mira el testimonio de ella como creyente, ¿verdad? O viene la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es interesante la palabra de Cristo. Oye, hermano, esto es muy importante. Tropieza. Cae. En la historia de la iglesia cristiana hubo un momento en las persecuciones que muchos cristianos tropezaron y delataron a sus hermanos. Y muchos de esos hermanos terminaron asesinados por Roma. Cuando vino la paz para la iglesia, escuche, la iglesia se dividió. Y es bien difícil este caso, y no voy a ofrecer soluciones. Porque algunos decían que estos hermanos que habían, en cierta medida, delatado a sus hermanos y los habían llevado a la muerte, no podían ser recibidos en la iglesia nuevamente porque estuvieran arrepentidos. Pero otra parte de la iglesia decía, la iglesia se dividió por esto, que la Biblia enseña levantar al caído. Y usted dirá, hay que levantar al caído. Y mire la posición que tenían, el problema que tenían los obispos y los pastores en ese tiempo, porque usted podía acercarse a una persona y decirle, mira, que hay que levantar al caído, y esa persona le podía decir, y usted resucita a mi mamá y a mi esposo y mis hijos por culpa de este. Porque es fácil, cuando usted no ha sufrido ninguna pérdida, decir, levantar al caído. Y no estoy tomando partido, yo quiero que usted vea la dimensión del problema que la iglesia tuvo que enfrentar. Y usted dirá, ¿y por qué usted lo adhiere a lo que dice Cristo? Luego tropieza. Tiene una asignación. Porque nuestra labor es buscar a todo aquel, y posiblemente está entre piedras, pedregales, como decía Cristo, y predicar el Evangelio y esperar que el Espíritu de Dios prepare ese terreno. Pero nosotros lo único que podemos hacer es predicar el Evangelio y esperar en Dios. Añade el Señor, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son aquellos los que se enredan en los negocios de la vida, dice el apóstol Pablo. Es interesante la imagen de Cristo, ¿verdad? Sembrado entre espinos. El espino era un tipo de árbol con muchas espinas, por eso se llama espino, pero también muy frondoso. Era una trampa natural. Usted lo veía y posiblemente no veía lo tramposo, pero si usted metía el pie, no solamente era herido, sacarlo el pie era peor. Y muchos meten el pie porque su terreno no está preparado
en los negocios de la vida, se enredan en las riquezas y no le importa a Dios, no le importa a su iglesia, no le importa nada. Y esos son los que dice Cristo, que ahogan la palabra. Porque cuando ven las oportunidades de la vida, aunque sean contrarias a la Escritura, ellos ahogan la palabra. Lo que ellos están enredados, ya esos espinos ahogan la voz de Dios que ha sido sembrada en sus corazones. Gente que no ha conocido a Dios. Hay un denominador común en todas estas personas. No han conocido a Dios. Son espectros, son fantasmas en medio de la congregación. Son, como dice Judas, manchas en vuestros ágapes. Por eso, hermanos, es importante, como reformados, que entendamos que Dios es el que cambia el corazón del hombre. Nosotros no podemos cambiar el corazón del hombre. Yo no puedo retenerlos ustedes aquí, solamente el Espíritu de Dios es que los puede retener. Por eso usted ve iglesias que tienen muchos programas. Son iglesias activistas. Esta noche tenemos la papa loca, el otro día tienen yo no sé qué. Olvídese, eso es toda la semana hay algo. Hay algo. Buscando retener a las personas en la congregación. Eso se llama activismo eclesiástico. Y tratan de enamorar a las personas, aquellos que están en pedregales, aquellos que están junto al camino, no, que no tienen raíz, a que se queden en este club social que ellos le llaman iglesia. Toda iglesia que necesite ese tipo de conglomerado de actividades para retener a su gente no es una iglesia. Esa es la cosa que nosotros tenemos que entender. Ese es el mensaje que nos da Cristo. Que es de parte de Dios, que nosotros tenemos que esperar la retención. Y usted dirá, ¿y cuáles son los instrumentos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que utiliza el Señor para hacernos crecer, para mantenernos en su reino, para mantenernos en su iglesia? Hay un primer paso, hermano. Hay algo que solamente sale de Dios. Mire lo que dice el versículo 23. Recuerde que está hablando Cristo, ¿oyó? Mas es el que fue sembrado en buena tierra. ¿Quién prepara la buena tierra? ¿Quién prepara la buena tierra para recibir el Evangelio? Dios. Esa buena tierra está allá afuera. Allá afuera está esa buena tierra, ¿oyó? Es la labor de la iglesia sembrar. Sembrar. Llevar el Evangelio. Mire, nuestra labor reside predicarle al mundo para que aquellos que son la buena tierra reciban la semilla. ¿Cuál es la semilla, hermanos? ¿Cuál es la semilla? ¿La papa loca? ¡No! ¿Cuál es la semilla? ¿Actividades continuas? ¡No! ¿Cuál es la semilla? El Evangelio es la semilla. El Evangelio es lo que da fruto.
dice Cristo. Escuche. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y da qué? Fruto. Fruto. ¿Qué decía Cristo de una fuente? Que no puede ¿qué? Dar dos aguas. ¿Qué decía de un árbol? Que no puede dar dos frutos. O da fruto malo, o da fruto bueno. O da la fuente agua amarga o agua dulce. El fruto del Evangelio proviene de Dios. Pero es cuando se predica el Evangelio. Añade el Señor. Y produce 100 a 60 y a 30 por uno. Interesante, ¿verdad? En el reino de Dios, en este reino de Dios, habrán hermanos que producirán al 100. Otros producirán al 60. Y otros producirán al 30. No todo el mundo tiene los mismos dones. No todo el mundo tiene las mismas capacidades, pero lo interesante es que la Biblia también dice que Dios es el que da los dones. La tierra la prepara Dios. Los dones los da Dios. La pregunta es, ¿dónde usted se ubica? ¿A qué grupo usted pertenece? Y si es de la buena tierra, porque yo estoy seguro que si voy uno a uno, me va a decir, no, yo soy de la buena tierra. Estoy segurísimo de eso. La pregunta es, ¿cuánto das? ¿100, 60 o 30? Porque si eres buena tierra y das 0, no perteneces a esa tierra. Toda buena tierra y toda semilla sembrada siempre da buen fruto. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra quede impregnada en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.